y de Bakunin pasas a Rothbard, y de Rothbard pasas a Ledin. Isola, perdón, o sea, ¿cómo fue tu transición? ¿Cuál fue el punto de quiebre en que te pasaste al centro y te pasaste, no sé, a ser monarquista? ¿Cómo cambiaste? Porque La es una cuestión de transición alucinante. la propiedad privada me parece sagrada, para empezar, ¿no? Esa cuestión de... Ultraderecha, eres ultraderecha. jajaja. Exacto. La propiedad, como por eso soy monárquica, porque es que esa plaza no sea de nadie, no sirve. Esa plaza tiene que ser de alguien. Y esas monarquías, digamos, los feudos, la cuestión de empírica, digamos, es del fractal, ¿no? De la muñeca rusa, donde tú eres la monarca de una ciudad chiquita que está dentro de un reino más grande que está dentro de un imperio, ¿no? Una cuestión fractal. Y dentro de eso tienes tu plebe que tiene su tierrita a la que tú le cedes de por vida y que ellos hagan lo que y vendan la sesión, ¿no? Como en Inglaterra, ¿sabías que hasta hoy en día en Inglaterra? Que en eso tiene razón Fátima, que decía antes que la monarquía inglesa es la única que nunca va a caer. Hoy en día, tú compras un inmueble en Inglaterra y lo que compras es el derecho que la reina da a que tú poseas esa tierra de por vida. O sea, o sea, como que la reina es la dueña de facto de todo de Inglaterra, algo así. Exacto. La reina encarna al pueblo, es la soberana. Y es curioso porque estaba hablando del rito de la coronación, o sea, si el rito de la coronación existían, porque claro, está en la iglesia católica, que eso habla Ledin, ¿no? Está el rito católico de coronación. Ahora, ¿existen otros ritos, digamos, en otras culturas o en otras? ¿Existen ritos paganos, existen ritos budistas, o existen ritos? Sería interesante saber qué hay en ese aspecto, ¿no? Bien, el rito budista de la coronación básicamente es buscar la budeidad. Quiere decir, cuando muere el rey dragón o muere el Dalai Lama, la budeidad sale de él y va a otro niño. Y entonces lo que el rito consiste en encontrar al niño santo. Y luego ya coges al niño santo y ya le entrenas para ser un buen rey. A mí me pareció siempre el Buda siempre me pareció muy bueno. Siempre me pareció unas ideas religiosas de lo más innovadoras e interesantes. La coronación, Isabel I tuvo una coronación católica, no tuvo el rito protestante. La budeidad, dice Bruno, la budeidad es llevar una sonrisa permanente. De hecho, hay una frase budista que dice, cuando entiendes realmente lo perfecto que es el mundo, miras al cielo y te ríes. Cuando te das cuenta de lo perfecto que es el mundo, que no te has dado cuenta, hasta ahora estás ahí estresado. Es que eso es una cosa que plantea, y ahí seguimos con la cuestión de Ledin. Ledin, cuando que el punto donde lo habíamos dejado, la cuestión de la elasticidad. Ledin habla que incluso puede existir una monarquía imperial comunista. La monarquía es la forma de gobierno más versátil que existe, si te paras a pensarlo, ¿no? De hecho, Ya, pero la diferencia que pone Ledin es algo que tú has mencionado varias veces, que es que la dictadura imperial comunista eso es un Kratos. O sea, el comunista quiere poder absoluto para su puto partido comunista. En realidad, el comunista es un demócrata y sigue toda esa cadena, toda esa línea de pensamiento demócrata, igualitarista y todas estas cosas, que quiere hacer una masa uniforme de esclavos para el Estado, porque el Estado ahí se vuelve todo, es un Estado totalitario. Entonces, eso ahí el rey no es rey para Ledin porque ya no es un arge, es un Kratos. Claro, que es un poco la cuestión de lo que hablábamos de los líderes que representan al pueblo, ¿no? El líder que se convierte, digamos, ahí entra la cuestión del amor, ¿no? De la cuestión del uno a uno, ¿no? Que Stalin yo creo que fue el mejor en eso, porque fíjate que Xi Jinping, por lo menos en mi impresión, no tanto, él no deja de ser, es quizás más un hombre de partido, no es tanto un hombre de, de, de cuestión del líder, como era, por ejemplo, Ceausescu, ¿no? Que Ceausescu, por ejemplo, era mucho más hombre líder del partido, más monarca, digamos, que lo que es Xi Jinping, ¿no? O incluso el mismo Kim Jong-un, son más, digamos, cumplen más esa función de la histeria, del amor, del romance, de lo que causaban los Beatles, fíjate, cuando los Beatles tocaban en un concierto y las mujeres iban, ¡ay!, se tiraban los pelos, esa misma cuestión que lo hacen Kim Jong-un y lo hacen muchos líderes
Fíjate, curiosamente socialista. De hecho, hay una cosa muy interesante que escuché en una estadística que decía que las democracias han creado más guerras que cualquier monarquía en la historia. Y esto no lo dijo Ledín, ni lo dijo un monarca. Esto lo dijo lo tengo que buscar al dato, pero lo dijo una persona que un politólogo, que conoce bien cómo funciona el sistema, digamos, de Estados Unidos, lo que es la parte de la maquinaria bélica y cómo funciona el negocio de la guerra. Y él lo dice así, te la dan la estadística, te dice, han habido más guerras en sistemas democráticos que lo que ha representado ningún otro sistema en la historia de la humanidad. O sea, son una máquina de crear guerra. Sí, Porque sí, claro, ahí por entra la supuesto. cuestión de la propaganda, o sea, de hacer odiar al contrario como una forma de ganar votos, que es de lo que acusan a Putin ahora mismo, fíjate. A ver, el error de Rommel, es considerar a la democracia la manera de descentralizar el poder. Porque claro, la monarquía parece una forma de descentralizar el poder, claro, pero no es todo lo contrario, porque el rey está muy comprometido, muy determinado por el pueblo. En cambio, el demócrata no. La degeneración del demócrata en realidad es muchísimo peor que la degeneración del monarca, porque la degeneración del monarca se puede. Primero es difícil de ocultar y segundo se puede atajar. Se puede atajar, es posible para el pueblo atajarla. En cambio, la corrupción de un demócrata no, porque se oculta detrás de todo el proceso democrático que diluye la responsabilidad. Bueno, es que es lo que plantea ahí muy bien, remarcar esto, Fátima, el tema de Escobar, porque es lo que plantea muchas veces que el líder democrático es hasta peor que un narcotraficante a la hora de cumplir su función, ¿no? Una metáfora tan linda la de Escobar, ¿no? Porque te demuestra que hasta un delincuente puede ser mejor que un político a la hora de contribuir a una sociedad y de manejar una sociedad. O sea, es divino eso. O sea, te está diciendo que cómo será de mierda la democracia que hasta un Pablo Escobar es mejor que el gobierno que tiene. Y eso ya es cuando ya llegas ahí a la decadencia. Eso es cuando ya el sistema, digamos, el sistema democrático ya demostró. Y la fundación sobre los que se fundan estos países de mierda también demostró que es fallido, que lo que vas a conseguir es llegar a eso, a llegar a Maduro. Maduro es el resultado final de un sistema democrático, al fin y al cabo. Maduro o Hitler o Pablo Iglesias Sí, o cualquiera sería mejor que un político de estos que tenemos aquí. Ya puestos cualquiera. Fernando VII. Castillo. ¿Qué Castillo también. Fíjate que Castillo, yo tengo fe Boric. en Castillo. Yo tengo fe en Castillo, va a destruir todo. Castillo es genial. Ojalá hayan más Castillo Sí, en la eso cocina. sí, quiero decir. ¿Qué dice de escapar? Eso, Dice, eso es digamos, lo bueno del anarquista, que cuando ante el horror que causa el político con sus decisiones estúpidas, pues por lo menos se puede reír de la estupidez de todo este sistema. Es decir, fíjate, cierto. De igual, cínicamente, claro, pero el anarquista puede verlo, por lo menos. por eso venir de una base de anarquista es siempre digno de agradecer. Por lo menos en lo personal, porque aprendes que, como los hongos mágicos, que lo mejor es no preocuparte, como Marco Aurelio. Aprendes que está bien, tienes tus ideales y sabes que de otra manera no, que mejor que hayan más castillos para que esto se acelere y se cuanto antes y venga otra cosa. Y sí, la farlopa va a mover siempre el mundo, la farlopa son los que financian las campañas. De hecho, no sé, fíjate si tienes un campo y quieres hacer un principal, no sé hasta qué punto te convenga tener tu propio ejército y vender cierta sustancia. Ahí entra la cuestión moral. A mí no me parece, a mí personalmente no me parecería correcto. Me gusta más la volada hippie de la permacultura y esas cosas. Hay formas mejores de hacer dinero que tener que andar, porque es la paliza de tener que andar acarreando una AK-47 todo el día, ¿no? Y no poder dormir bien de noche. Entonces, ¿para qué? Eso lo genera la lucha contra la droga de los estados. Pero siguen estando ahí, ese es el problema. Y enfrentarte a ellos, quizás. Hombre, si tú quieres vender droga yo qué sé, a zonas donde no haya problemas, pues ahí no te van a perseguir. Ese Liechtenstein es el mejor ejemplo para narcomonárquicos que existe, ¿no?
Sí, es un lugar que existe y que es real, pero según Bruno es un estado bisagra y entonces no es un estado de verdad y el rey no es un monarca de verdad tampoco y aunque él sea libertario vamos, y todas sus ideas sean de libre mercado y que Liechtenstein vaya muy bien en riqueza y todo ese tipo de cosas, nada, a Bruno todo eso no le importa porque eso es un experimento, digamos, y ya está. A ver, hay muchos experimentos anarquistas. Lo interesante que tienen esos experimentos anarquistas es que nunca fallan, o sea, no fallan internamente, es decir, fallan siempre por las presiones externas, obviamente. Pero internamente construyen algo que se mantiene. Y ahí es donde es interesante ver las soluciones a las que llegan. Si los juegos geopolíticos cambian, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir los juegos de los cambios? Al fin y al cabo, como decía Évora, y con esto vamos a cerrar. No se trata de enfrentar al tigre, sino de cabalgar el tigre. Que es donde el otro día alguien me criticaba, me decía, ¿te gusta Ébola? Eres una automisógina. Y le digo, no, lo que pasa es que Ébola tiene cosas geniales. Cuando Ébola dice, y lo dice muy claramente y lo dice muy bien y tiene toda la razón. Cuando dice que la salida no está en enfrentar al tigre, sino en cabalgarlo, tiene razón. Y esa es seguir la dinámica. Yo tengo ahí, no soy como Aurelio en esa cuestión de que, no creo que llegue esa cuestión de un neofeudalismo, de reinos así nuevos y cosas de... Yo sí, ¿por qué no? Todo puede pasar. Y cazar el tigre y convertirlo en alfombra también puede pasar. Es decir, hay que enfrentarse al tigre, joder. Hay que enfrentarse al tigre, joder. ¿Qué es eso de montar al tigre? Eso es una mierda. Hay que enfrentar al tigre. Y además es que incluso aunque quieras cabalgar al tigre, siempre vas a tener que enfrentar al tigre. Pero es otra forma de enfrentarlo, no es una forma, digamos, suicida y que te hace perder el tiempo, sino es una forma adaptativa. O sea, es mucho mejor que decir voy a ir y voy a acabar con el Estado chileno, ir a matarte ahí con la policía. Mucho mejor es esperar, dejar que caiga por la inercia de su mal diseño y luego tú inventar tu propia historia. Así, literalmente, inventarla tú. Yo me invento mi historia. Empiezo desde cero. Como le decía a un patriota el otro día que me decía en Facebook, que me decía, bueno, ¿qué salida hay? Le digo, y de momento vete a la montaña y purifícate de toda la mierda que nos han metido. Quiero decir, hay que atacar en el momento justo, sí, sí. Claro, exacto. Y cabalgar es eso, porque, por ejemplo, en la doma. Y estar preparados para ese momento, claro. Y a mí que me gusta la doma de caballo, sé que es una cuestión violenta también el cabalgar. Que no te tire. Porque esa es la cuestión, que no te tire. O sea, la cuestión de cuánto aguantas, ¿no? ¿Cuánto aguantas arriba del toro mecánico, ¿no?